Hechos 11:19. Los que con motivo de la persecución suscitada por lo de Esteban se habían dispersado, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no predicando la palabra más que a los judíos. Pero había entre estos algunos hombres de Chipre y de Cirene que, llegando a Antioquía, predicaron también a los griegos, anunciando al Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esto a los oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Antioquía a Bernabé, el cual, así que llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a perseverar fieles al Señor, porque era hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y se allegó al Señor numerosa muchedumbre. Bernabé partió a Tarso en busca de Saulo, y hallándole le condujo a Antioquía, donde por espacio de un año estuvieron juntos en la iglesia e instruyeron a una muchedumbre numerosa, tanto que en Antioquía comenzaron los discípulos a llamarse cristianos. Por aquellos días bajaron de Jerusalén a Antioquía profetas, y levantándose uno de ellos por nombre Agabo, vaticinaba por el Espíritu una grande hambre que había de venir sobre toda la tierra y que vino bajo Claudio. Los discípulos resolvieron enviar socorros a los hermanos que habitaban en Judea, cada uno según sus facultades, y lo hicieron, enviándoselos a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Hechos 12. Por aquel tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarlos, dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Viendo que esto era grato a los judíos, llegó a prender también a Pedro. Era por los días de los ácimos, y apresándole le metió en la cárcel, encargando su guarda a 4 escuadras de soldados, con el propósito de presentarlo al pueblo después de la Pascua. En efecto, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba instantemente a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes se proponía exhibirle al pueblo, hallándose Pedro dormido entre los soldados, sujeto con 2 cadenas y guardada la puerta de la prisión por centinelas, un ángel del Señor se presentó en el calabozo, que quedó iluminado, y golpeando a Pedro en el costado le despertó diciendo: «Levántate pronto», y se cayeron las cadenas en sus manos. El ángel añadió: «Cíñete y cálzate tus sandalias». Hízolo así, y agregó: «Envuélvete en tu manto y sígueme», y salió en pos de él. No sabía Pedro si era realidad lo que el ángel hacía, más bien le parecía que fuese una visión. Atravesando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. La puerta se les abrió por sí misma y salieron y avanzaron por una calle, desapareciendo luego el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: «Ahora me di cuenta de que realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío». Reflexionando, se fue a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos y orando. Golpeó la puerta del vestíbulo y salió una sierva llamada Rode, que luego que conoció la voz de Pedro, fuera de sí de alegría, sin abrir la puerta, corrió a anunciar que Pedro estaba en el vestíbulo. Ellos le dijeron: «Estás loca». Insistía ella en que era así, y entonces dijeron: «Será su ángel». Pedro seguía golpeando, y cuando le abrieron y le conocieron quedaron estupefactos. Haciéndole señal con la mano de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y añadió: «Contad esto a Santiago y a los hermanos», y salió, yéndose a otro lugar. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados no pequeño alboroto por lo que habría sido de Pedro. Herodes le hizo buscar, y no hallándole, después de someter a juicio a los guardias, los mandó ejecutar. Luego, bajando de Judea, residió en Cesarea. Estaba irritado contra los tirios y sidonios, que de común acuerdo se presentaron a él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, le pidieron la reconciliación por cuanto su región se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido de las vestiduras reales, se sentó en su estrado y les dirigió la palabra. Y el pueblo comenzó a gritar: «Palabra de Dios y no de hombre». Al instante le hirió el ángel del Señor, por cuanto no había glorificado a Dios, y comido de gusanos, expiró. La palabra del Señor más y más se extendía y se difundía. Bernabé y Saulo, cumplido su ministerio, volvieron de Jerusalén llevando consigo a Juan, llamado Marcos. Hechos 13. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores: Bernabé y Simeón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras celebraban la liturgia en honor del Señor y guardaban los ayunos, dijo el Espíritu Santo: «Segregadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los llamo».
Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Mandados pues por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. En Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan por auxiliar. Luego atravesaron toda la isla hasta Pafos, y allí encontraron un mago, falso profeta judío de nombre Bar Jesús. Hallábase éste al servicio del procónsul Sergio Paulo, varón prudente, que hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseando oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, que eso significa este nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Mas Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavando en él los ojos, le dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora mismo la mano del Señor caerá sobre ti y quedarás ciego, sin ver la luz del sol por cierto tiempo». Al punto se apoderaron de él las tinieblas y la oscuridad, y daba vueltas buscando quien le diera la mano. Al verlo, creyó el procónsul, maravillado de la doctrina del Señor. De Pafos navegaron Pablo y los suyos, llegando a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga en día de sábado, se sentaron. Hecha la lectura de la ley y de los profetas, les invitaron los jefes de la sinagoga, diciendo: «Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación al pueblo, decidla». Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal con la mano, dijo: «Varones israelitas y vosotros los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y acrecentó al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Durante unos 40 años los soportó en el desierto, y destruyendo a 7 naciones de la tierra de Canaán, se la dio en heredad, al cabo de unos 450 años. Después les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Depuesto éste, alzó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: «He hallado a David, hijo de Jesé, varón según mi corazón, que hará en todo mi voluntad». Del linaje de éste, según su promesa, suscitó Dios para Israel un Salvador, Jesús, precedido por Juan, que predicó antes de la llegada de aquel el bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba para acabar su carrera, dijo: «No soy yo el que vosotros pensáis, otro viene después de mí, a quien no soy digno de desatar el calzado. Hermanos, hijos de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a nosotros se nos envía este mensaje de salud». En efecto, los moradores de Jerusalén y sus príncipes no le reconocieron y le condenaron, dando así cumplimiento a las palabras de los profetas que se leen cada sábado, y sin haber hallado ninguna causa de muerte, pidieron a Pilato que le quitase la vida. Cumplido todo lo que de él estaba escrito, le bajaron del leño y le depositaron en un sepulcro, pero Dios le resucitó de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén, que son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres, que Dios cumplió en nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2: «Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy». Pues le resucitó de entre los muertos para no volver a la corrupción. También dijo: «Yo os cumpliré las promesas santas y firmes hechas a David». Por lo cual en otra parte dice: «No permitirás que tu santo vea la corrupción». Pues bien, David, habiendo hecho durante su vida la voluntad de Dios, se durmió y fue a reunirse con sus padres y experimentó la corrupción. Pero aquel a quien Dios ha resucitado, ese no vio la corrupción. Sabed pues, hermanos, que por éste se os anuncia la remisión de los pecados y de todo cuanto por la ley de Moisés no podíais ser justificados. Todo el que en él creyere será justificado. Mirad pues que no se cumpla en vosotros lo dicho por los profetas. Mirad, menospreciadores, admiraos y anonadaos, porque voy a ejecutar en vuestros días una obra tal que no la creeríais si os la contaran. A la salida les rogaron que al sábado siguiente volviesen a hablarles de esto. Disuelta la reunión, muchos de los judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, que les hablaban para persuadirles que permaneciesen en la gracia de Dios. Al sábado siguiente casi toda la ciudad se juntó para escuchar la palabra de Dios, pero viendo los judíos a la muchedumbre, se llenaron de envidia e insultaban y contradecían a Pablo. Mas Pablo y Bernabé respondían valientemente diciendo: «A vosotros os habíamos de hablar primero la palabra de Dios, mas puesto que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles, porque así nos lo ordenó el Señor».
Te he hecho luz de las gentes para ser su salud hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se alegraban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo cuantos estaban ordenados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos concitaron a mujeres adoradoras de Dios y principales y a los primates de la ciudad y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los arrojaron de sus términos. Ellos, sacudiendo el polvo de sus pies contra aquellos, se dirigieron a Iconio, mientras los discípulos quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo.